Hermano, que el Señor les bendiga. Y como siempre digo, ¿verdad? Que el Señor les continúe bendiciendo. Ya falta un minutito, ¿verdad? Solamente un minutito para que sean las 7 y podamos comenzar el estudio bíblico de hoy. Otros jueves más, ¿verdad? Como digo yo, echando hacia adelante y tratando pues de cumplir con lo que Dios nos ha puesto delante de nosotros. Y nada, para la gloria de Dios estamos aquí otro jueves. Ya casi, como digo yo, y ya son las 7. Pues nada, hermanos, nuevamente que el Señor les bendiga. El Señor les continúe bendiciendo. Y continuamos, ¿verdad? Y seguimos con los estudios bíblicos. Los estudios bíblicos, Dios te bendiga, Willy. Dios te bendiga, Yari. Dios los bendiga. Todos los que se están conectando, ¿verdad? Dios los bendiga. En las primeras lecciones, ¿verdad? Estuvimos hablando de ciertos temas que era la obra. Ahora, en estas próximas lecciones va a cambiar un poco la temática, ¿verdad? De la clase. Dios le bendiga, pastora. Va a cambiar un poco la temática de la clase. Ahora vamos a estar hablando de los profetas menores, ¿verdad? Vamos a entrar en otro renglón de las lecciones. Y nada, Dios bendiga, Naya. Primero yo quiero pues primeramente leer un versículo bíblico, pero primero vamos a orar, ¿verdad? Para dar inicio. Luego leo un versículo bíblico y cantamos un corito y entonces iniciamos. Amén. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre eterno, venimos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias, mi Dios, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Padre, porque tú nos das la oportunidad, mi Dios, de escudriñar tu palabra, Señor, la cual se hace viva y eficaz en nosotros siempre y cuando nosotros empezamos a implantarla en nuestra vida, mi Dios, convirtiéndonos en hacedores de la misma, Señor, y la cual nos impulsa, mi Dios, a seguir hacia adelante, corrigiéndonos en el camino, Señor, y mostrándonos, Señor, la senda correcta en la cual debemos de andar, Padre. Yo pongo delante de ti, mi Dios, a estos hermanos míos, Señor, bendícelos y cuídalos, mi Dios, y que puedan disfrutar de tu palabra en esta noche y podamos recibir, Señor, en armonía la misma, Padre. Los que no se están conectando, mi Dios, yo te pido que seas tú, Señor, trayéndolo con lazos de amor, Padre, redarguyendo su espíritu, para que ellos puedan acercarse también y junto con nosotros recibir enseñanza y recibir palabra, mi Dios. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das en esta noche, mi Dios, y te adoramos y te bendecimos, Señor, y el privilegio que tú nos permites, Señor, poder a través de estos medios llevar tu palabra, Padre. Ponemos delante de ti esta clase, mi Dios, igual a cada uno de nosotros, y pongo delante de ti a mis hermanos, Padre. Todo esto te lo pido en el santo nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, Dios te bendiga, Paola. Onyx, Dios te bendiga. Enid, Dios te bendiga. Ahora sí, Dios los bendiga. Bueno, yo les quiero leer una porción bíblica, ¿verdad? Para iniciar, y se encuentra en Efesios, capítulo 2, versículo 20 en adelante. Efesios, capítulo 2, versículo 20 en adelante. No, una vez más, Efesios capítulo 2, versículo 20 en adelante. Amén. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, a quien vosotros también sois juntamente edificados para morar de Dios en el Espíritu, para morada de Dios en el Espíritu. Y voy a repetir, Dios te bendiga, Eugenia, voy a repetir esta parte. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Amén. Dios te bendiga, Eugenia. Elba, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Lucy. Y ahora sí vamos a arrancar. La lección de hoy se titula El amor de Dios hacia el pueblo infiel, ¿verdad? El amor de Dios hacia el pueblo infiel.
Para los que tienen el expositor es la número 14. Y para los que no tienen el expositor, vamos a estar en el libro de Oseas. Vamos a tocar el capítulo 4. Vamos a tocar 2 versículos del capítulo 6. Y vamos a luego continuar en el capítulo 14 del 1 al 9. Oseas 4, Oseas 6 y Oseas 14. En el libro de Oseas, ¿verdad? Y bueno, el corito, ¿verdad? Se nos quedó el corito. Denis siempre dice, ahí viene con los coritos, por aquí vamos. Deja ver cuál les canto. Oye, esta es buena, la de Amados, amémonos unos a otros. No sé si se la saben, pero a mí me gusta esta canción y vamos a cantarla, ¿verdad? Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios, y conoce a Dios. El que no ama no es de Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Amados, amémonos unos a otros. Por eso tienes que ser un niño. Tienes que ser un niño. Tienes que ser un niño para ir al cielo. Por eso tienes que ser un niño. Tienes que ser un niño. Tienes que ser un niño para ir al cielo. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios, y conoce a Dios. El que no ama no es de Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Amado, amémonos unos a otros. Por eso tienes que ser un niño. Tienes que ser un niño. Tienes que ser un niño para ir al cielo. Por eso tienes que ser un niño. Tienes que ser un niño. Tienes que ser un niño para ir al cielo. Amén. Ahora, cuando hablamos de ser niños, ¿verdad? No es que andes por ahí como si fueras realmente un niño. Pues la palabra dice, ¿verdad?, que cuando éramos niños actuábamos como niños, ¿verdad? Y pensábamos como niños. Pero ahora que somos ya adultos, ¿verdad?, tenemos que pensar y actuar como adultos. Empezar a digerir alimentos sólidos, ¿verdad? Y eso tiene muchas enseñanzas detrás de esto, pero cuando habla de ser como un niño, ¿verdad?, habla de la sencillez, ¿verdad? Habla de la humildad, habla de esa inocencia, ¿verdad?, la cual todos nosotros necesitamos tener, porque la palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Ahora bien, estudio número 14. El amor de Dios hacia el pueblo infiel. Base bíblica, Oseas 4, Oseas 6 y Oseas 14. Y vamos a empezar. El amor de Dios hacia un pueblo infiel. Pensamiento central. Por causa de su amor, Dios da oportunidad de restauración a aquellos que le han dejado. Texto áureo. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Oseas 14, 14. En las lecciones pasadas, como les dije anteriormente, estuvimos hablando acerca de la obra, ¿verdad? Pero ya ese tema pasó. Vamos a estar empezando una serie de lecciones, ¿verdad?, basadas en los profetas menores. Y empezando en la lección número 14, el título de la lección, como ya les dije, es el amor de Dios hacia un pueblo infiel. Ahora, sabemos que Dios no es que tiene amor, sabemos que Dios es amor, ¿verdad? Pero esta clase quiere mostrar, quiere plasmar, ¿verdad?, el amor de Dios
hacia el pueblo de él, pero hacia un pueblo que no le ha sido fiel, hacia un pueblo infiel, ¿verdad? Ahora, cuando empezamos a leer los capítulos de Oseas, desde el capítulo 1, Oseas era un profeta menor, como les dije, de los 12 profetas menores, él era uno de ellos. Y cuando hablamos de profeta menor, no hablamos de edad ni hablamos de tamaño, sino que los profetas se clasifican entre mayores y menores por la prolongación o por la cantidad de sus escritos, ¿verdad? Oseas es uno de los profetas menores basado en los escritos que hizo, ¿verdad? En el libro de Oseas. Ahora, cuando empezamos a ver los capítulos 1, 2 y 3 de Oseas, son capítulos un poco controversiales y un poco difíciles de entender, ¿verdad? El libro de Oseas en sí está plasmado casi hasta el capítulo 14, ¿verdad? Acerca de lo que es la reprensión y el enojo de Dios hacia el pueblo, ¿verdad? ¿En base a qué? A su infidelidad. La misma lección lo dice. Pero cuando Oseas empieza el libro de Oseas en el capítulo 1, se empieza a hablar de que Dios le dice a Oseas, ¿verdad?, que tome para él como mujer una mujer fornicaria, ¿verdad? Y una mujer fornicaria es una mujer que sostenía relaciones sexuales, ¿verdad?, a diestra y siniestra. Y era un poco incongruente que Dios le diera el mandato a un profeta que tomara para sí, por mujer, a una mujer fornicaria. Luego en el capítulo 2, la cual esta mujer le da 3 hijos, ¿verdad? 3 hijos. La mujer se llamaba Gomer, ¿verdad? Le da 3 hijos. Luego de los 3 hijos ella termina yéndose. Luego vemos que Dios le da otro mandato otra vez, que vuelva y tome a una mujer, pero que es amante de su amado. Ahora, esto es otra incongruencia. Los estudiosos bíblicos dicen que Gomer en sí no fue infiel hasta que se casó, ¿verdad?, con Oseas. Luego de haberse unido a Oseas y haber obtenido todos los beneficios de Oseas, luego entonces le es infiel a Oseas, aún después de haberle dado 3 hijos. Y es incongruente este punto porque pues no va al acorde con lo que sería lo ideal, ¿verdad?, para un profeta de Dios, para un hombre obediente a Dios y para un hombre que está llevando la palabra de Dios. Y era un poco como difícil de digerir esto, ¿verdad? Luego esta mujer se aparta de él y envuelve en el capítulo 3 y Dios le da el mandato otra vez de que adquiera esta otra mujer que era adúltera. Ahora, esta mujer, muchos estudiosos de la Biblia dicen que aún ella era Gomer, pero que todavía Oseas, en son de misericordia, se acerca a ella y le está haciendo su mujer otra vez, mostrándole su amor. Y esto hace sentido porque eso es lo que Dios hace con nosotros. Basándonos en ese punto podemos entender el por qué entonces Dios nos ama de la manera que nos ama. Gomer representa el pueblo de Israel hacia Dios, que a pesar de que Dios se daba por ellos, de que tenían el favor de Dios, el pueblo de Israel les era infiel a Dios. ¿Y cómo le era infiel? Al ellos entrar en Canaán, sabemos que Canaán estaba lleno de un montón de pueblos paganos, ¿verdad?, los cananeos, y ellos empiezan a adoptar los dioses de los cananeos, y eran dioses paganos. Dios se empieza a molestar porque la palabra establece que Dios es un Dios celoso. Y eso ya está más que establecido, ¿verdad? Dios es un Dios celoso. Cuando ya entra en el capítulo 4 de Oseas, ya Oseas, en base a la experiencia que Dios le permitió tener, él ya tiene una perspectiva más clara de lo que es llevar la palabra hacia el pueblo de Israel en base a su infidelidad con mayor peso, en base a una experiencia adquirida por él mismo. No sé si me están entendiendo. Es como yo siempre he dicho, cuando una persona
va a llevar su testimonio o le va a hablar a alguien, no le puede hablar a una persona de lo que no ha vivido. El pastor siempre de nosotros, cuando está predicando, dice que, y él siempre menciona esto y dice, yo les estoy hablando, lo sé lo que les estoy hablando porque yo lo he pasado, yo no lo estoy hablando por algo que me contaron, sino porque yo lo he vivido. Y Oseas estaba hablándole al pueblo de una vivencia que realmente él había vivido, él había experimentado lo que era tener que amar aún dentro de la infidelidad, ¿verdad? Y eso era algo difícil. Pero cuando Oseas empieza en el capítulo 4, empieza a llevar la palabra de Dios en base a que iba a venir juicio de parte de Dios, en base a las consecuencias de las infidelidades del pueblo de Israel. Y dice, y voy a buscar Oseas capítulo 4 en adelante, y denme un segundito. Oseas capítulo 4. Sigue adorando, hermano. Un momentito, ya por aquí, es que no quiero sacar lo otro que tengo en la Biblia ahí. Ok, y dice, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel. Y está hablándole a las tribus del norte. Sabemos que hubo una división, ¿verdad? Y Oseas fue concentrado, ¿verdad?, su prédica a las tribus del norte. Porque Jehová contiende contra los moradores de ¿qué? De la tierra. ¿Qué es contender? Contender es pelear, ¿verdad? Cuando yo contiendo con alguien es que yo estoy yéndome en contra de lo que la persona está representando. Yo estoy contendiendo, estoy yendo en contra, me estoy oponiendo. Si nos basamos en ese término, dice, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová está en contra de los moradores de la tierra. Y Dios estar en contra de los moradores de la tierra no sería algo fácil, ¿verdad? Y dice, ¿pero por qué? Dios es un Dios justo, recuerden, mira lo que dice, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Cuando Dios está en contra de los moradores de la tierra no es por cualquier cosa, y es por estas razones. Cuando falta la verdad, porque no hay verdad, ni hay misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. La Biblia dice y establece que mi pueblo perece por falta de conocimiento de la palabra, ¿verdad? Sabemos que Cristo es la palabra, y yo esto lo he mencionado varias veces. Dice que el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y se hizo carne y habitó en medio de nosotros. El verbo, cuando tú buscas la palabra verbo, es la palabra, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo es la palabra, ¿verdad? Ahora dice, si tú lo llevas desde ese punto, dice, mi pueblo perece por falta de conocer a Cristo. El pueblo hoy en día perece por falta de conocer a Cristo, por falta de tener un conocimiento de que Cristo se dio en la cruz del Calvario por nosotros. Pero mira qué interesante, por falta de verdad, por falta de misericordia. La humanidad muchas veces actúa sin misericordia. Inclusive, hay veces que actúan con tanta misericordia que quieren ser más misericordiosos que Dios. Porque a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y recuerde que el hombre no puede establecer lo que es bueno y lo que es malo. Solamente Dios dice lo que es bueno y lo que es malo. Porque Dios es un Dios justo. Y por eso estaba en contra, ¿verdad? Porque no había conocimiento de Dios. Perjurar, mentir, escuchen esto, matar, hurtar, adulterar, prevalecen, y homicidios tras homicidios suceden. ¿Qué estará? Y esto estamos hablando 720, 740 años antes de que Cristo viniera a este mundo. 720 a 740 años, un más o menos. Si ponemos en cuenta los 35 años que se equivocó aquel cuando tradujo, según los eruditos, pues estamos hablando de 770 años antes de Cristo, ¿verdad?
¿Y a qué se le parece esto? Perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar, prevalecer y homicidios tras homicidios suceden. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? ¿Cuántos han visto las noticias? Y no quiero entrar en detalle porque nos iríamos hacia otro lado y yo quiero ser... No quiero irme para un lado ni para el otro. No quiero hablar ni de política ni nada de estas cosas. Pero miren las noticias, lo que está sucediendo. El desenfreno. La falta de orden. La falta de inteligencia, ¿verdad? Y la gente hace cosas y luego le quieren llamar justicia. Pero anyway, eso sería otro tema. El 3. Por lo cual se enlutará la tierra. Cuando uno entra en luto, ¿es por qué? Porque hay muerte. Tú no puedes entrar en un luto si no hay muerte. Y acuérdate que esto viene de palabra de Dios. Oseas hablando al pueblo de Israel. Y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. 4. Ciertamente hombre no contiende ni reprende a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Palabra fuerte. Y ahora es que entramos a la clase. Esa era la introducción, el aperitivo. Ahora vamos a lo fuerte. Mira lo que dice el versículo 6 del capítulo 4. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Dios te bendiga, Richard. Ese es mi hermano Richard. Un abrazo. Dios te bendiga, papá. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Porque cuanto desechaste el conocimiento. Ahora, esto no es cualquier falta de conocimiento. Esto es que conocían y desecharon. Y esto va aún más allá de fallar por omisión, como digo yo. Tú puedes cometer un error sin saber, ¿verdad? Yo no tenía el conocimiento, discúlpame. Y eso es lo primero que uno dice, yo no lo sabía, perdón, ¿verdad? Pero el problema es cuando tú sabes y haces como quieres y rechazas la verdad. ¿Y de qué verdad estamos hablando? O sea, le está hablando al pueblo acerca de los mandamientos y los estatutos que Dios les había entregado. Y estas advertencias se las está dando al pie de que ellos fueran cautivos por Asiria, por su desobediencia y por su infidelidad. La infidelidad a Dios te lleva cautivo. La infidelidad a Dios te pone en prisiones. Y ahora tú dirás, pero ¿cómo va a ser si esta gente estaban bien? Mira qué interesante, tú buscas en la historia y en esta época reinaba el rey Jeroboam II. Para los que les gusta la genealogía y toda esta historia de los reyes. Jeroboam II, durante su reinado, el pueblo de Israel se proliferó, no solamente en número, sino en esto, económicamente. La economía subió bien terrible. El hombre era un político y era un negociante, si lo venimos desde ese punto. Y económicamente el pueblo estaba súper bien. Pero espiritualmente, y esta es la parte interesante, espiritualmente estaban por el piso. Habían abandonado a Dios. Tenían altares a dioses que no eran Dios. Se habían entregado a los dioses paganos. Y Dios levanta a Oseas para llamarlos a cuenta. Y con palabras fuertes. Ahora, y dice, le faltó conocimiento por cuanto desechaste el conocimiento. Ellos habían desechado el conocimiento de Dios y habían abrazado el bienestar económico y el paganismo. No sé, esto es increíble como la clase, si tú te fijas, y es que Dios es increíble. Si tú miras las clases que se han estado dando y miras los temas y miras la época en la cual estamos viviendo, desde que empezaron estos lives y yo empecé a dar estos lives para la gloria de Dios, yo he visto cómo tú puedes poner todas estas lecciones paralelas con las situaciones que están ocurriendo hoy en día en este planeta, en este mundo y dentro de esta situación de todo lo que está aconteciendo ahora mismo. Es como que Dios diciendo, mira,
Esto es lo que hay, porque es que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dice que Él es el alfa y el omega, el principio del fin, y en Él no hay sombra de variación, ¿verdad? El principio y el fin. Ahora bien, dice, por cuanto desecharon el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. La Biblia dice, instruye al niño en su camino y aún después de viejo no se apartará de él jamás, ¿verdad? Pero mira qué interesante, aquí habla de que cuando tú desechas el conocimiento de Dios, cuando tú desechas la ley de Dios, cuando tú te olvidas de Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Eso es lo que dice Dios, y es palabra fuerte, pero sí, eso es lo que pasa. Ahora, vemos el carácter de Dios plasmado en ira, en estos versículos, porque está enojado, porque el Dios es un Dios celoso, porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor, y también le duele cuando nosotros, sus hijos, hacemos las cosas indebidas, ¿verdad? Ahora, miren el capítulo 6 cómo va cambiando. El capítulo 6 plasma y representa, muchos dicen que fue Oseas mismo, muchos dicen que fueron los que estaban viniendo del cautiverio, ¿verdad? De Asiria. No se sabe, pero cualquiera de los dos es aplicable. Y dice así: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Venid y volvamos a Jehová. En el Antiguo Testamento, tú no vas a encontrar la palabra arrepentimiento casi. No la vas a encontrar, no era aplicable. Pero se usaba volvámonos a Dios o volvamos a Jehová. Volverse indicaba tornarse hacia Dios. Tornar no solamente sus acciones, sus decisiones, su caminar, era todo. Pero cuando habla de volver en el Antiguo Testamento, habla de dar un giro y emprender una marcha de retorno. ¿Hacia quién? Hacia Jehová, donde quiera que tú estuvieras en el camino. Dice, venid y volvamos a Jehová. Para tú volver, ¿verdad?, a Jehová, tiene que haber algo primero que se llama arrepentimiento. Tú no puedes volver simplemente porque yo voy a volver, pero sin estar arrepentido. Y eso lo podemos ver en la parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo es bien interesante. Es una parábola que tiene muchas, pero que muchas enseñanzas. Y todos hemos oído hablar, ¿verdad?, del hijo pródigo. Y no voy a leerle todo, pero le quiero leer un pedacito, ¿verdad?, para que vean lo que es volverse y para que vean lo que el requerimiento, ¿verdad?, lo que se requiere para poder volver. Y mira lo que dice. Capítulo, vamos a empezar desde, eso está en Lucas, capítulo 15, versículo 11. Pero vamos a leer el versículo 14 en adelante, que ya él había gastado el dinero y ya estaba mal, ¿verdad? Y versículo 14 dice: y cuando todo lo hubo mal gastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara el cerdo. Escuche bien. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba, ¿verdad? Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, mira bien, e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Versículo 20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre,
y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Aquí hay 3 puntos importantes. Para tú volverte a Dios, primero tú tienes que, punto A, reconocer tu condición, ¿verdad? Dicen que una persona no tiene, y esto hablan de los alcohólicos casi siempre y de la gente que tiene adicciones. Tú no puedes tener la disponibilidad de abrazar una solución si tú no tienes un problema, ¿verdad? Y tú no puedes tener una solución hasta que tú no reconoces que tú tienes un problema. Y casi siempre las personas que tienen adicciones y tienen este tipo de condición no reconocen que tienen un problema. Y cuando reconocen que tienen un problema, no tienen la fuerza de voluntad, ¿verdad?, para hacerlo. Pero hay un punto A, tú tienes que entender dónde tú estás, ¿verdad? Punto A, tener un conocimiento de tu condición. Eso es lo primero. Porque si vemos el hijo pródigo y lo vemos de la siguiente manera, y dice que cuando hubo malgastado todo, cuando estaba en el suelo, cuando ya no podía más, cuando ya llegó a apacentar cerdo, que era lo más inmundo que ellos podían hacer, porque ellos, siendo judíos, no podía acercarse a un animal inmundo como el cerdo. Dice que deseaba llenar su estómago y entonces se dio de cuenta dónde estaba y dice, y volviendo en sí. Cuando dice y volviendo en sí, habla de que aceptó y entendió su condición. Ese es el primer punto. El segundo punto es el arrepentimiento. Ahora, el arrepentimiento aquí en estos versículos se muestra cuando dice, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Era el peso tan grande que él tenía y su sentido de culpabilidad, de entender, wow, lo hice mal. Yo quiero volver a mi padre, pero ya no soy digno. Mira qué interesante. Y eso habla de remordimiento, habla de sentido de culpabilidad. Yo he hablado de esto otras veces. Primero hay un conocimiento y un entendimiento de que en qué condición yo me encuentro. Estoy en una condición mala, estoy en una mala condición. Y yo entiendo que no soy digno. Eso implica arrepentimiento. Estoy arrepentido, estoy humillado, yo no soy digno. Pero hay un tercer paso que muchos se cuelgan ahí. Y es levantarse. Mira qué interesante, versículo 20. Y levantándose, vino a su padre. En el Antiguo Testamento dice que nos volvamos a Dios. Eso habla de volvernos a Dios. El hijo pródigo tuvo que caminar millas y millas para llegar donde estaba su padre. Pero se tuvo que primero entender dónde estaba, tuvo que arrepentirse de sus acciones y tuvo que levantarse para ir a su padre, para volverse a Dios. Y mira qué interesante que cuando aún estaba de lejos, cuando aún no había alcanzado, cuando aún simplemente había tenido la intención, había tenido el arrepentimiento, había entendido que no era digno, pero quería volver donde su padre, y aún sin recorrer el camino que le tocaba recorrer y pasar lo que le tocaba pasar por ley, y esto es una enseñanza bien brutal, lo que pasa es que no hay tiempo. El padre lo vio de lejos. Eso implica que el papá lo estaba esperando, que el papá estaba a la distancia constantemente esperando que su hijo regresara, y fue movido a misericordia. De eso no es la lección, el amor de Dios hacia el pueblo infiel. El mejor ejemplo de eso es el hijo pródigo. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Le impidió que pasara todo lo que tenía que pasar. Y esto es un estudio bíblico de 4 horas, pero no lo podemos dar hoy. Pero esto es bien interesante. Ahora, quiero que eso tú lo tomes más que como ejemplo de lo que es volverse a Dios. Para volverte a Dios, tú que me escuchas, tú que no le sirves a Dios, tú que tienes un conocimiento, pero en un momento dado lo has desechado, lo has rechazado, como estamos hablando en la clase. Porque a veces pensamos, yo no le soy infiel a Dios, yo le tengo respeto a Dios. Pero ¿cuál es el respeto que tú le tienes a Dios? Porque la Biblia dice que le digamos sí, Señor, amén, y da sed. Que seamos obedientes, que seamos fieles a Él, porque Él es fiel a nosotros. Cuando tú aprendas eso y entiendas que dentro de todo ese rechazo que tú le diste a Dios, Dios aún te ama y Dios aún te está esperando, y tú entiendas tu condición y dónde te encuentras,
entonces tú tienes que tomar la decisión de arrepentirte de lo que has hecho, y el próximo paso es levantarte. Levántate y camina, porque el Padre te está esperando con los brazos abiertos para devolverte todo, ¿verdad? Lo que el enemigo te ha robado. Pero tienes que volverte a Jehová. 6:1. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató. Dios es el que quita y Dios es el que da. Y nos curará. Hirió y nos vendará. Eso habla de castigo de Dios. ¿A cuántos aquí le dieron un buen chancletazo cuando chiquito? Denis levantó la mano, lo que pasa es que ustedes no la están viendo. Un correazo, una corrección, ¿verdad? Dios ama, pero Dios corrige y Dios castiga, ¿verdad? Y el pueblo de Israel tenía que entender que los castigos de Dios eran merecidos, ¿verdad? En base a sus acciones, pero Dios también los quería curar. Y ellos están entendiendo este concepto en el capítulo 6. Dice, venid, volvamos a Jehová, porque Él fue el que nos quitó las cosas. Él fue el que nos permitió que fuéramos al cautiverio, ¿verdad? Pero Él nos curará, porque Él fue el que nos hirió, pero Él nos vendará. Él nos vendará. El 2, nos dará vida después de 2 días. Y el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Dios nos resucitará y viviremos delante de Él. 3, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. El capítulo 4, el capítulo 1, 2 y 3 de Oseas habla de la experiencia que tuvo Oseas en base a lo que Dios quería que él experimentara con Gomer, su mujer, ¿verdad? Ahora, él quería que él entendiera cómo él se sentía con el pueblo de Israel. Luego de eso, Oseas, con este entendimiento, empieza a implantar la palabra de Dios de corrección. En el capítulo 6, el pueblo y Oseas mismo empieza a entender, ¿verdad?, que tenían que volverse a Jehová. Ahora, el capítulo 14 tiene un sentimiento un poco diferente, porque ya empezamos a hablar no solamente de corrección, sino que empezamos a ver el amor y la misericordia de Dios, no porque Dios cambie de parecer, hermano, sino porque Dios corrige y luego empieza a sanarte y empieza a trabajar contigo y aflora su misericordia en ti cuando te corrige. Y podemos ver en el capítulo 14 cómo esto acontece, y lo vamos a tratar de leer y terminarlo completo. Vuelvo y le digo, las clases, 1 hora es poco, pero hay que hacer lo que hay que hacer, ¿verdad? Y dice, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Cuando habla de caída aquí y habla de pecado, porque por tu pecado has caído, la palabra pecado habla de tropiezo, habla de resbalón, ¿verdad? Porque te tropezaste fue que caíste, ¿verdad? La Biblia dice que el que esté firme cuide de caer. ¿Por qué? Porque tú no sabes cuándo te va a pasar a ti, tú no sabes qué error vas a cometer. No somos seres perfectos. Por eso no podemos juzgar, porque hoy tú juzgas y mañana te juzgan a ti. Dice que con la vara que mides serán medidos. Dice que no mires la paja que hay en el ojo de tu hermano, sino que mires la viga que hay en el ojo tuyo. Y así sucesivamente, ¿verdad? Porque por tu pecado has caído, por tus propias acciones has caído, por lo que hiciste has caído, porque son consecuencias de tus acciones. Pero el 4 dice, yo sanaré tu rebelión. Ahora, no está hablando de las heridas, no está hablando del castigo, está hablando de la rebelión. Dice que Dios, dice, yo sanaré tu rebelión. Jehová, yo sanaré tu rebelión. ¿Por qué? Porque la rebelión es una enfermedad espiritual. ¿Tú sabías eso? La rebeldía es una enfermedad espiritual. Porque el que es rebelde no es obediente. El que es rebelde reniega de la autoridad. El que es rebelde le molesta que lo regañen. Y les voy a decir más. El que es rebelde le molesta que le digan que haga algo
que automáticamente ya lo iba a hacer y a veces, muchas veces no lo hace porque se lo dijeron. Eso es ser rebelde. Es una persona que, por ejemplo, mira, Denis frega, un ejemplo, y ya Denis iba caminando a fregar, pero como se le dijo, pues ella se molesta porque se lo dijeron y ella ya iba a fregar, pues viene y se pone a hacer otra cosa y frega más tarde porque se lo dijeron que fregara. Esos son a veces síntomas, ¿verdad? Y esto es un ejemplo, no es que pase, pero son síntomas de rebeldía, ¿verdad? Muchachito, haz esto, y el muchachito lo iba a hacer, pero por rebelde no lo hago porque me dijeron que lo hiciera. Y eso es un problema, ¿verdad? Ahora, Jehová dice aquí, yo sanaré eso. Yo sanaré tu rebelión. Yo sanaré ese sentimiento de ir en contra de la autoridad, de ir en mi contra. Eso yo lo voy a sanar. ¿Y cómo lo voy a sanar? Después de haberte sometido a la obediencia a través de permitir que tú experimentaras las consecuencias de tus acciones. Y cuando tú pases por todo eso y entiendas que dura cosa es darse coces contra el aguijón, que es un problema caer en las manos de un Dios vivo, que es un problema de ir en contra de Dios, que es un problema de desobedecer lo que Dios te está diciendo. Si no, pregúntale a Jonás, que terminó en el estómago de un gran pez por su desobediencia. Entonces Dios dice, después que pase todas esas cosas y tú entiendas que yo soy tu Dios, entonces yo voy a sanar tu rebelión. ¿Por qué? Porque los amaré de pura gracia. Ya no está hablando de castigo, ahora está hablando de gracia. De pura gracia. ¿Y qué es la gracia? Ya lo hemos hablado un montón de veces. La gracia es el beneficio que nosotros tenemos de la cobertura de Dios en base a nuestras malas acciones. Ahora, no es que aproveches y abuses de tu gracia, de la gracia de Dios, sino que tengas en cuenta que abogado tienes cuando tú cometes errores, pero que no sean errores intencionales, porque habla de que se te curó la rebelión. Eso ya no lo estás haciendo con intención, simplemente cometiste un error, ¿verdad? Porque mi ira se apartó de ellos. Dios se calmó y dijo, ya sufrieron suficiente, ahora los voy a curar y los voy a redimir. Yo seré a Israel como rocío. Y esta parte es interesante, vamos a ver si me da tiempo. Él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Yo seré a Israel como rocío. Este concepto de el rocío para Israel, ellos lo tenían bien en cuenta. ¿Por qué? Israel es una zona que experimenta poca lluvia, ¿verdad? Pocas veces llueve. Y ellos dependen de, y no quiero sonar científico, pero dependen de la evaporación del Mediterráneo. Es una zona donde hace mucho calor, ¿verdad? Y el Mediterráneo se empieza a evaporar y crea vapores en la atmósfera, y con el cambio de temperatura ocurre lo que se llama condensación. Definición de condensación: concentración de humedad por cambio drástico en temperatura. Me explico. Cuando la temperatura está alta y luego cae abruptamente, ocurre lo que se llama condensación. Y condensar es comprimir o compactar, ¿verdad? Cuando las moléculas de oxígeno se compactan y de dióxido de carbono, se crea agua, humedad, H2O. Ahora, no estoy hablando, no se me pierdan. El rocío es este concepto, ¿verdad? En el Israel casi no llueve y ellos dependen del rocío. El Mediterráneo se evapora y suben estos vapores, y cuando cae en la noche la temperatura baja y se concentra la humedad como rocío en el terreno y en las plantas, y esto hace que la tierra produzca y que hayan frutos y que puedan subsistir. Israel depende de este rocío. Ahora Dios les dice, yo seré a Israel como rocío. Él florecerá como lirio. Y habla del pueblo, el pueblo de Israel, en base a mi alimentación, a mi rocío, a que yo los voy a fructificar, a que yo los voy a hacer, ¿verdad?, fértiles. Ellos van a florecer como el lirio, en base a mi rocío. ¿Qué es lo que representa el rocío hoy en día? La presencia de Dios, el Espíritu Santo. Los cristianos florecemos, crecemos a través del Espíritu, a través de ese Espíritu Santo, a través de la llenura del Espíritu Santo.
Ahora mira lo que dice, y extenderá sus raíces como el Líbano. Cuando las raíces se extienden hacia abajo, el árbol crece más hacia arriba. La altura de un árbol es determinada en base a la profundidad de sus raíces. Mientras el árbol no tiene raíces profundas, no crece hacia arriba mucho. ¿Por qué? Porque se va a caer. El peso lo va a dominar. Un árbol alto tiene unas raíces bien profundas y bien fuertes. Ahora él dice que en base al rocío van a florecer y van a extender sus raíces como el Líbano. Bien interesante. Y el 6, ahí empieza el crecimiento. Cuando hay raíces fuertes y profundas, entonces el crecimiento. Dice, y se extenderán sus ramas. Altura, ¿verdad? Y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. ¿De quién está hablando? Del pueblo de Israel. ¿De quién está hablando? De nosotros, del pueblo de Dios. Nosotros no somos Israel, pero somos pueblo adquirido por Dios. Y las mismas promesas que hay en la Biblia, muchas de ellas son para nosotros también, porque fuimos pueblo adquirido por Dios. 7. Volverán y se sentarán bajo su sombra. Habla de descanso, ¿verdad? Serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como el vino del Líbano. Efraín dirá, ¿y por qué menciona Efraín? Efraín era la tribu más abundante en número, ¿verdad? De las 10 tribus del norte. Era la más cantidad que tenía y después terminó llamándose Israel. Y ahí menciona mucho Efraín, creo que unas 38 veces por ahí, nada más en estos libros. Y dice, Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré, yo seré a él como la haya verde, de mí será llamado tu fruto, hallado tu fruto. Efraín dice, Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? ¿Ya para qué los ídolos? Ya yo no tengo nada que hacer con dioses paganos. Ya yo no tengo que servirle a dioses que no son Dios. Se acabó esto ya. Yo lo oiré y miraré. Pondré atención a su palabra y mis ojos estarán puestos en él y miraré. Yo seré a él como la haya verde. Una haya es parecido a un pino, un evergreen. Es un pino verde, ¿verdad? Que siempre está verde. De mí será hallado tu fruto. El fruto tuyo va a ser hallado en mí. Eso es lo que está diciendo. Los cristianos de hoy en día, dice la palabra, que por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Tenemos que cargar frutos. Tenemos que tener los frutos del Espíritu, ¿verdad? Tenemos que la gente que está allá afuera vean nuestros frutos, ¿verdad? Porque por sus frutos los conoceréis. Ahora, el versículo 9 es como cuando hacen una predicación en la iglesia, ¿verdad? O en cualquier lugar, ¿verdad? Que al final hacen un llamado y es como un tipo de conclusión. Casi siempre cuando los que predicamos hacemos un pequeño resumen, ¿verdad? De la palabra y lo englobamos en una conclusión, ¿verdad? Esa conclusión tiene la intención a través del Espíritu de que tú no solamente cerciorarnos de que hayas entendido la palabra, sino de que el entendimiento de esa palabra te traiga a los pies de Cristo, te traiga al altar cuando se haga un llamado, te traiga a cuentas con Dios. Y el versículo 9 no es diferente a esto. Si analizas bien el contexto en el que él lo está diciendo, y mira bien, ¿quién es sabio para que entienda esto? ¿Quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa. Está haciendo un llamado. ¿Quién es sabio para que entienda esto? ¿Quién tiene la sabiduría suficiente para entender lo que yo estoy diciendo, para que sea prudente en saberlo? Ahora, sabio y prudente son dos cosas diferentes. La persona sabia tiene un conocimiento, ¿verdad? Y un entendimiento de lo que se está hablando. Pero el prudente actúa en base a ese conocimiento. No sé si me entienden. Yo puedo ser sabio y tener un conocimiento, pero si yo no soy prudente, yo no puedo aplicar ese conocimiento.
porque no estoy siendo prudente. No estoy diciendo, espérate, yo tengo este conocimiento, pero con él voy a hacer esto. El prudente actúa en base a su conocimiento. Ahora, este conocimiento no es cualquier conocimiento, habla de sabiduría. Quien es sabio dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Este llamado es fácil. El que está teniendo temor a Jehová, el que entiende que cae dentro de todas estas cosas, el que entiende que quiere experimentar la misericordia de Dios, el que entiende que va a ser regado como el rocío, el que entiende que va a echar fruto, el que entiende que sus raíces van a crecer hacia abajo, van a buscar profundidades para que las ramas sean altas, para cargar la gloria de Dios y poder llevar fruto. El que entiende estas cosas actúa en base a eso. Eso es lo que está diciendo. ¿Quién es sabio para que entienda y quién es prudente para que lo sepa? Si tú entiendes lo que yo te estoy diciendo y tú tienes temor de Jehová, tú tienes que actuar con prudencia, tienes que tomar acción ahora, hoy, porque para mañana puede ser que sea tarde. Yo siempre he aprendido una cosa: lo que se deja para mañana no se hace. A mí a veces me da con hacer algo y yo lo hago y lo tengo que hacer en el momento, si no, no lo hago. No sé si les pasa mucho, lo que se deja para el otro día casi nunca se hace. Y eso son cosas que no son muy importantes. Pero cuánto más aún las cosas de Dios. Imagínate que ahora mismo tú pases por alto, ¿verdad? Venir a los pies de Jesús, y no estoy hablando de miedo, estoy hablando de realidades, hermano, porque es que no podemos tapar el cielo con una mano. Y te ocurra algo y no tengas la oportunidad. La Biblia dice que busquemos de Dios mientras pueda ser hallado. Y yo sé que Dios durante todo este periodo de tiempo está insistiéndole a las personas, ¿verdad? Llamándolos a arrepentimiento. Llamándolos a que el pueblo se humille, a que nos humillemos, a que entendamos, ¿verdad?, que solamente Él tiene la capacidad de darnos vida eterna. El que sea prudente para que lo sepa. Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Y los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos. Los caminos de Jehová son rectos. Habla de caminar derecho. Habla de caminar hacia el frente en un lugar correcto, por el lugar indicado, por donde Dios indica. El Espíritu Santo nos conduce a toda verdad y a toda justicia. Vuelvo a Cristo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Ahora mira qué interesante, en los mismos caminos estos que son rectos, los justos andamos por ellos, andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos, en los mismos caminos. Mira qué interesante, en el mismo camino que el justo anda, florece, echa hacia el frente, se acerca más a Dios. Dios lo sigue llevando de gloria en gloria, de victoria en victoria, de poder en poder. En esos mismos caminos, los justos que van hacia adelante, pero en esos mismos caminos los rebeldes caen en ellos. Adiós, ¿cómo es eso? Porque tú no puedes servir a Dios sin la convicción de que tú tienes que ser un siervo y tienes que ser obediente. Si tú eres un rebelde y no le llevas la contraria a Dios en todo lo que haces, tú vas a caer en el camino. Eso es lo que está diciendo. Los rebeldes van a caer en ellos. ¿Por qué? Porque no se dejan dirigir, porque no se dejan guiar, porque para eso está la guianza del Espíritu. Pero ¿y si el Espíritu te dice, mira, ¿sabes qué? No quiero que te cambies de iglesia, por ejemplo, porque yo te quiero aquí. Yo te traje aquí para que tú crezcas, para que tú entiendas, para que yo te moldee, y tú vienes y arrancas y te vas. Eso se llama rebeldía. O no quiero que agarres ese trabajo. El Espíritu te dice, no, ese trabajo no te conviene. Pero la carne te dice, wow, pero me van a dar 25 pesos la hora. Y el Espíritu te dice, pero no vas a poder ir a la iglesia los domingos. Y la carne te dice, pero eso es al principio, después me dan los domingos libres. Y el Espíritu te dice, pero después vas a estar bien cansado y el jueves tampoco quizás puedas ir. Pero la carne te dice, pero los jueves no es tan importante. Cuando vienes a ver, tienes una batalla entre la carne y el Espíritu, y la carne y el Espíritu, y la carne y el Espíritu.
y te vuelves una persona rebelde y terminas perdiéndote en el camino por la falta de dirección. Y no es que Dios no nos dirija, es que nosotros no nos dejamos dirigir. No sé si me entiende. Porque el rebelde cae en el camino que el justo puede caminar en rectitud por su rebeldía, por no dejarse guiar por el Espíritu. Y ya les puse ese ejemplo, ¿verdad? La guianza del Espíritu. Ahora, el amor de Dios hacia un pueblo infiel. Sabemos todas las cosas que el pueblo hacía, todo lo que estaban haciendo. Inclusive los llevó cautivos a Siria y otros a Babilonia, ¿verdad? Hubo un cumplimiento, ¿verdad?, de parte del libro de Oseas hacia el pueblo de Israel, ¿verdad?, cuando ellos fueron liberados y se acabó la cautividad en Babilonia, ¿verdad? Luego hubo un cumplimiento, creo que en el 1928, en el 1948, cuando se estableció la nación de Israel como nación. Pero todavía hay un cumplimiento que todavía falta, ¿verdad? Y eso se va a llevar a cabo, la restauración del pueblo de Israel, cuando Cristo venga. Y eso está establecido, ¿verdad? Ahora, a nosotros nos corresponde entender que yo tengo que caminar en rectitud y que yo tengo que entender que Dios me ama por encima de todas las cosas, pero que yo no puedo pretender que ese amor me cubre eternamente todos mis errores y todas mis faltas sin yo reconocer y entender que yo estoy mal. Primero, recuerden, yo tengo que entender mi condición cuál es. Luego tengo que, a través de entender mi condición, tiene que haber arrepentimiento y para poderme volver a Dios. Pero para poderme volver a Dios, yo tengo que ponerme en pie y dirigirme hacia Él. Y cuando Dios ve esa acción de tú dirigirte hacia Él, ¿y cómo nos dirigimos hacia Dios? Mira, yo quiero empezar a leer la Biblia. Yo no leo la Biblia ni nada, pero yo la voy a empezar a leerlo. Yo voy a empezar a orar. Porque no es que nos convertamos en Yeye Ávila de hoy a mañana. Pero empiezas a hacer cosas que Dios te va a ir inquietando, que Dios te va a ir conduciendo. Un día Dios va a decir, mira, yo te amo mucho y yo quisiera que tú me sirvieras. Y te va a inquietar en el corazón y te va a inquietar. Y quizás, mira, ese cigarrillo ya te va a empezar a molestar y Dios te va a quitar eso. Esa cerveza Dios te la va a quitar. Eso no eres tú que lo vas a dejar. Dios te lo va a quitar, pero te lo va a quitar con amor. Y tú vas a empezar a dejar esas cosas por amor a Él. Porque tú entiendes que después que tú lo tienes a Él no necesitas nada más. Y todas las cosas van a empezar a cambiar. Y esas infidelidades Dios las va a corregir y luego vas a vivir en la gracia. Que eso va a ser una bendición. Porque el amor de Dios es hacia un pueblo infiel. Mira qué interesante, el amor de Dios nos cubre. Dice que el amor cubre multitud de faltas. Y a pesar de que en el libro de Oseas Dios estaba bien molesto, Dios empezó poquito a poco a trabajar con el pueblo y empezó a corregir y empezó a permitirle que pasaran ciertas cosas. Pero luego, a través de esas correcciones, luego Dios empezó a vendar, empezó a curar y luego hubo un crecimiento. Y ese crecimiento es el que Dios te quiere dar. Y el crecimiento, aquí nadie ha crecido de un día para otro. O es que tú te acuestas con 5 años y te levantas con 21. Eso no es así. Tú te acuestas con 5 años y te levantas al otro día con 5 años. Y si cumple años ese día, gloria a Dios, te levantas con 6 años. Pero las piernas no te van a crecer de 4 pies más. Todo tiene un proceso, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que viene pasando? ¿Cuándo yo voy a empezar a caminar en el proceso? ¿Cuándo yo voy a empezar a permitir que Dios me lleve en el proceso? Esa es la parte que nos toca a nosotros, ¿verdad? Entender que yo tengo la decisión de meterme al proceso antes de que sea tarde. Porque va a llegar un momento que vamos a tratar de buscarle a Dios y no lo vamos a poder encontrar. Ahora, ¿qué Dios te está diciendo? Que Dios ama, que Dios te ama aún dentro de tus infidelidades, pero que tiene que haber una admisión de condición, un arrepentimiento y levantarte y volverte a Dios. Amén. Yo espero que se hayan gozado en la clase. Ha sido pues de bendición para mí es un privilegio, ¿verdad? Poder traer la palabra todos los jueves. Para los que no me conocen, mi nombre es Jonathan Trinidad, pertenezco a la iglesia Las Buenas Nuevas de Norwich, ubicada en la 230 de la Hunter Road, y nuestro pastor es el pastor Jorge Morales y la pastora Wanda Morales, y ya nos estamos reuniendo, ¿verdad?, en el estacionamiento de la iglesia los domingos y estamos empezando nuestro servicio a las 2 de la tarde.
Si quieres llegarte a este lugar, a las 2:30 de la Hunter Road, este domingo a las 2 de la tarde, vas a ser más que bendecido por Dios. Te invitamos que llegues a este lugar para que escuches palabras y te puedas gozar junto con nosotros. Y para los que no están por aquí cerca y no tienes que saber dónde congregarte, yo te voy a exhortar que simplemente levantes tus ojos y clames a Dios, porque Dios está en todo tiempo y en todo lugar, simplemente esperando, dispuesto para recibirte con los brazos abiertos, como estaba el padre de aquel hijo pródigo. Y Dios es bueno y Dios te ama, más de lo que te aman todos los que dicen amarte. Más que tu padre, más que tu madre, más que tu esposa, más que tus hijos, aún más Dios te ama, por encima de todas las cosas. Bueno, hasta aquí mi parte, que Dios les bendiga y vamos a orar para cerrar. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, ponemos delante de ti, mi Dios, a todos estos hermanos, Señor, los cuales se han conectado en esta noche, Padre. Yo los pongo delante de ti de una manera especial, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, mi Dios, que yo sé que ya ha estado, mi Dios, trabajando, Señor, en los corazones de mis hermanos, Señor. Sé tú, Señor, poniendo el querer como el hacer en cada uno de ellos, mi Dios, empezando a quitar, Señor, lo que no te agrade a ti, Padre, para que ellos puedan alcanzar la estatura, Señor, correcta ante tu presencia, mi Dios. Yo te pido que seas tú obrando en cada uno de nosotros, mi Dios, sé tú poniendo nueva fuerza durante este proceso, mi Dios, el cual no ha sido fácil, mi Dios, pero ha sido, Señor, necesario para que podamos entender muchas cosas, Padre. Yo te pido que seas tú obrando en la vida de cada uno de nosotros y en la vida de los nuevos creyentes, mi Dios. Porque yo sé que durante este tiempo, mi Dios, han venido muchos al camino, Señor, y se han añadido, Señor, a ese libro, Señor, el cual está cada uno de los nombres escritos, Señor, de los que han de ser salvos, Padre. Yo te doy gracias por eso, mi Dios. Y yo te pido, mi Dios, que seas tú, Señor, animándonos cada día a continuar hacia adelante para terminar esta carrera con gozo y poder así, Señor, llegar ante tu presencia, mi Dios, entendiendo que eres tú el dueño de nuestras vidas, Padre. Todo esto lo ponemos en tus manos y en el nombre de tu Hijo amado Jesús hemos orado. Amén y amén. Hasta aquí mi parte y que el Señor les bendiga.